Hoy celebramos la solemnidad del encuentro, que es como llamamos en Oriente a la presentación del niño Jesús en el templo. Es el encuentro en el cual se saluda toda la expectativa del pueblo de Israel, que está representada por el anciano Simeón y por la profetisa Ana de Fanuel. Saludan y encuentran al Señor presentado el Dios del cielo como un bebé. Es un bebé indefenso en brazos de sus padres, que es presentado a los 40 días de su nacimiento, siguiendo la ley de Moisés. En la epístola a los hebreos, que pudimos escuchar, hablaba que el sacerdocio de Cristo no es como el del Antiguo Testamento según Aarón, sino que en cambio lo que viene a traer Cristo de nuevo está en primer lugar encabezado porque hay un orden sacerdotal nuevo que es según el orden de Melquisedec. Esta persona que aparece en el Antiguo Testamento, Melquisedec, es alguien de quien se habla muy poco, pero que da mucho que hablar, pues nada en él se parece a ninguna otra persona que aparece en el Antiguo Testamento, sobre todo hablamos del Génesis. Ahí vemos que cada persona que se la presenta con su genealogía, que las maneras en las cuales Dios se manifiesta a Abraham y a su descendencia, hace algo muy especial cuando se encuentra con este Melquisedec, en el cual se le hace un ofrecimiento de pan y de vino. No es como ninguno de los otros sacrificios en los cuales se entregaba un animal, sino que es lo que llamamos un sacrificio de acción de gracias, un sacrificio de comunión, en ese pan y en ese vino, que son los signos, como dice San Basilio, los signos representativos de la carne de Cristo. No imagen exterior puramente, sino que es la señal, ese pan y ese vino que tenemos en la Eucaristía, es señal de que lo que estamos recibiendo es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que se ha dado para nuestra salvación. No es puramente una actitud de alimentación, sino de restitución, de salvación. Por lo tanto, este nuevo orden de Melquisedec que comienza en Jesucristo nos procura un nuevo sacerdote, archisacerdote, como decimos en Oriente, o sumo sacerdote, de una nueva alianza. Ya no es alguien que puede morir y ser reemplazado por otro, sino que este es eterno. Y al decir que es eterno, si bien él como hombre tiene un comienzo en el tiempo, sin embargo esa eternidad es en ambos sentidos, no empezó ni terminará, está fuera de lo que nosotros podemos comprender. Pues viene el creador de todas las cosas a ser intercesor de sus criaturas y para ello se hace una de ellas sin dejar de ser el hacedor de todo. Es Dios por el cual fueron hechas todas las cosas, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se desciende por la escalera que es el vientre de María hasta nosotros, y ahí encontramos el remedio para nuestra enfermedad, encontramos la fuerza para nuestra restitución, la iluminación para nuestro camino a recorrer, nuestra fuerza, nuestro estímulo, que es justamente saber que Él ha realizado la obra de la salvación y nos la dispensa a través de su cuerpo, que es la Iglesia. La Iglesia que camina en el tiempo, que uno la puede ver como parte de un mundo en el cual las cosas tienden a desgastarse. Sin embargo, no es ese tiempo, el tiempo de desgaste, un tiempo de finitud, el que hace que la Iglesia sea lo que es, sino que es justamente la gracia de Dios
que se manifiesta a través de ella y nos hace partícipes de la eternidad de Dios. Todo lo que el Señor ha realizado lo guarda junto a sí y nos lo dispensa por los sacramentos, que no son parte del mundo en el cual transcurrimos, sino que es una ventana y una participación al mundo al que aspiramos. Por la celebración de la liturgia podemos entrever la gloria que nos espera de acuerdo a las promesas del Señor y podemos pregustar aquel cielo y aquel pan eterno que no tendrá fin. Por eso es fundamental recordar que las cosas que nos fueron dadas no son puntos en un pasado lejano, sí lo son históricamente, pero desde el punto de vista de la gracia de Dios nos hacemos uno con esa realidad cada vez que lo celebramos. Hoy estamos con Ana y con Fanuel, con Ana y con Simeón. Simeón era un hombre de Dios que vivía constantemente con su corazón en esa tensión de esperanza. Esperaba junto con lo mejor del pueblo de Israel la llegada del Mesías. Escrutaba las Escrituras, pedía la inspiración para que no pasara aquel que había sido señalado por el Espíritu Santo, pasara delante de él. Y en su cooperación, en su apertura de corazón, en su conversión, Dios le confirmó y le regaló, dice, no morirás sin ver al Mesías. Y Ana había coronado su tiempo de esposa junto con una larga vida dedicada al exclusivo servicio del Señor. Vemos cómo ella, mediante los ayunos y las oraciones, buscaba disponer su corazón para ser transformado por Dios, para que los pecados del pueblo fueran perdonados, para que se corriera el velo que separaba a los practicantes de la religión de aquellos que están en presencia de Dios. Entonces, no es algo que nosotros tenemos que ver como ajeno, sino que la intercesión tanto de Simeón como de Ana, que alcanzaron la salvación, están frente a Dios y hoy ellos interceden para que nosotros nos dejemos afectar por Cristo, nos dejemos alcanzar por este pequeño niño que aparece, pero que es la puerta para una nueva vida, que es el cumplimiento de toda esperanza, es el cumplimiento de toda profecía, el camino por el cual se llega al Padre, puerta de las ovejas y pastor de las mismas. Sin Él nada tenemos y Él es quien ha realizado toda esta obra para nosotros. Celebramos ese encuentro y al cumplir esa ley también no solo la cumple, sino que también llega ese tiempo de la cancelación de ese modo por el cual Dios preparó la gracia, que era el culto de acuerdo al sacerdocio de Aarón. Ahora este sacerdocio de Melquisedec no declara abolido el sacrificio, sino que lo reemplaza por el definitivo. No declara abolido la necesidad de ser rescatado, sino que nos asperge con una sangre verdaderamente salvadora. No se transforma en una idea, sino que sigue siendo una realidad en la cual apunta a que mientras estemos en nuestro cuerpo hay esperanza, mientras estemos en este mundo hay esperanza. Y es algo que estamos llamados a vivir, celebrar la grandeza de los dones que Dios nos ha dado, pero recordar junto con Ana y con Simeón que estamos necesitados de salvación, que la esperanza es aquello que nos sigue uniendo con aquello que aún no poseemos. La esperanza, pues, es aquello que nos hace levantarnos de la caída del pecado, es aquello que nos hace perseverar en la tentación, es algo que nos anima a perdonar en nombre de Dios y a estar atentos y con el santo temor de no caernos de la mano de Dios, por inadvertencia, por falta de fervor o por
ingratitud. Por eso, queridos hermanos, perseveremos en la oración e invoquemos a estos dos hermanos nuestros que nos han precedido y que conocemos por medio de la Escritura, Ana y Simeón. Ellos nos ayudarán a vigilar guardiantes y descubrir el paso del Mesías en nuestra vida para poder ser alcanzados por la misma salvación. Amén. Amén.